Vamos a comenzar con la parte del teórico. Hoy nos vamos a centrar en el área del urbanismo, en el mismo periodo que estuvimos viendo la semana pasada, el contexto de la cultura y también la arquitectura, ese bloque de arquitectura que es una transición entre la modernidad pura y la posmodernidad en sí a partir de 1970. No vamos a separar entre Europa y América. Tienen puesto ahí algunos de los países que vamos a tocar con algunos ejemplos. Sin embargo, eh, separarlos en sí es como más complicado porque ya esa diferencia entre años que solíamos tener en el proceso de transculturación, como lo planteamos el año pasado, entre que las obras se dan en Europa o en este caso también en Norteamérica, que es el nuevo centro de referencia, y pasan hacia América, ya casi no existe. O sea, se da todo al mismo tiempo o con una diferencia de años de mínimas en relación a lo que sucedía en otros periodos históricos. Por eso, más bien, vamos a ir revisando las distintas propuestas, la mayoría de ellas teóricas, muchas de ellas utópicas, que se dan en la segunda parte del siglo XX, a partir del año 47 aproximadamente, hasta los años 80. Lo que sigue del urbanismo a partir del 80 y 90 hasta nuestros días es una continuidad de estas últimas líneas, cada vez más individualista, cada vez más cerradas en sí mismos, por lo que ya en la última etapa también se entiende como parte de una obra de arquitectura muchas veces, o como la obra de arquitectura va generando tejidos urbanos. Las últimas expresiones de este urbanismo, particularmente los barrios cerrados y las modificaciones de la ciudad latinoamericana, lo veremos entonces en la última etapa. ¿A qué se tiene que enfrentar el urbanismo en esta última etapa? En ciudades que en el caso de Europa son ciudades que han sido arrasadas por la guerra, como de Colonia que tengo de este lado, Dresden, Varsovia, etcétera, la misma Berlín. Y en ese caso, lo que puede resultar en última instancia es la regeneración de estos tejidos urbanos. Tejidos urbanos que al ser históricos van a tener una especial atención. La carta de Atenas, además, así lo indicaba. Por lo tanto, se va a proceder a su reconstrucción. Mientras que la necesidad de viviendas que trae aparejado también la destrucción de estas ciudades va a ser resuelta a partir de los postulados del movimiento moderno con la creación de nuevas ciudades o nuevos barrios. De este otro lado tengo, por el contrario, el caso de las ciudades norteamericanas. No quiere decir que este sea el caso de todas las ciudades latinoamericanas, pero sí las de las norteamericanas, que van a crecer y se van a expandir casi indiscriminadamente a partir de los suburbios. Suburbios que, como en esa ciudad ideal que proponía Mies van der Rohe, no, mentira, Ray, generaba el uso necesario del automóvil. Sin el automóvil, esta relación entre el centro de la ciudad y donde se trabajaba y el área de urbanización residencial no podía existir. Esto define lo que se conoce como el sueño de vida americano, el modo de vida americano. Y esa relación entre la periferia y el centro exige para el traslado de ese automóvil necesariamente la construcción de grandes autopistas. Quiere decir que el auto va a pasar a ser el centro del diseño, si no urbano, al menos regional, y que necesariamente van a crecer en los intersticios entre este centro que tiene todos los equipamientos y estas situaciones suburbanas residenciales, los grandes centros comerciales que se van a desarrollar como la tipología hacia finales del siglo XX. Mientras que, del otro lado, mencioné, por ejemplo, la recuperación de los centros históricos, lo que exigía una restauración y una metodología para proponer ese tipo de restauración, casi a nuevo de centros históricos absolutamente destruidos, que fueron posibles gracias a los archivos que tenían esas ciudades, pero también a la necesidad de reconstruir una memoria y una identidad, en la que no tuvo cabida todo el proceso que había propuesto el movimiento moderno,
sino que se optó por otra forma de recuperar esa imagen de la ciudad. Lo que no quita que cuando era necesario, los conjuntos de vivienda, y casi a eso se dedica el urbanismo en esta segunda parte, cómo resolver los conjuntos de vivienda, sean en barrios nuevos o en ciudades nuevas, van a seguir adoptando o van a continuar adoptando la imagen y en parte primero la organización urbana que proponían los SEAM y en cuanto a imagen el movimiento moderno. Si esta es la visión que más le preocupa al urbanismo que nosotros vamos a desarrollar ahora, no dejen de recordar que hay otras instancias que también conviven dentro de este sistema y que son las periferias de estas ciudades, no específicamente las que ahora tengo en imagen, pero sí las del resto de Latinoamérica. Con la aparición de lo que se llama eufemísticamente villas marginales, urbanismos que no tienen arquitectos, que quedan fuera de todas estas consideraciones teóricas y que esta continua discusión entre el SEAM que ponía el acento en la función y en la máquina y esta crítica que aparece ahora, ese SEAM que pone el acento en lo social y en el hombre como aquello que le había dejado de lado el SEAM, casi no tiene ubicación porque la necesidad de sobrevivir a la pobreza, a la inseguridad y a la falta de trabajo son ítems, son rubros que no son atendidos por la mayoría de las propuestas urbanas que vamos a comenzar a ver y que generan situaciones marginales de villas miserias como las que ustedes seguramente te conocen porque aparecen en las mayorías de las ciudades latinoamericanas actuales, desde esta época, es decir, desde los años 50. ¿Cuáles son los modelos que venimos arrastrando desde la primera parte del siglo XX? Modelos que se empiezan a sistematizar en esta época. Estoy hablando de la mitad del siglo XX, ¿no? La más antigua es y se los habrán nombrado seguramente en urbanismo. La más antigua es esta modelos de zonas concéntricas, que es del año 25. Esta sistematización de cómo se puede entender la ciudad para poder ordenarla, o simplemente para poder entenderla, da paso a esta idea de los modelos. Este modelo de zonas concéntricas, igual que el resto de los modelos que tengo por ahí al lado, trabaja con centros, que son los que tienen la mayor concentración de tanto actividades a nivel de comercio como de trabajo, como también de el equipamiento que el ciudadano necesita. Eso siempre va a quedar en el medio. Estos medios pueden ser más o menos centrales, pero son los que manejan la atracción de todo el modelo. A partir de ahí, en el caso del más antiguo, todas las demás actividades, sean estas industrias o sean los barrios que son populares de clase media y de la alta burguesía, van generando como círculos concéntricos alrededor, mientras que al final, en este modelo ideal concéntrico, me quedan las zonas de los polígonos industriales. Esto implica siempre un crecimiento en altura hacia el centro del modelo y un gradiente hacia ese espacio de producción. Esta teoría de modelos, en realidad, en lo físico, cuando uno sale de la ciudad, casi es difícil de verificar. Por eso, la teoría de sectores radiantes que van a proponer hacia los años 40 es como más real, porque permite identificar los barrios que en realidad tienen estas ciudades y que se han especializado en alguna de las cosas que dije antes. El centro que brinda todos los servicios. Los barrios con distinto tipo de uso que está directamente relacionado a la superficie que tiene el lote y a las posibilidades constructivas o lo que demanda la posibilidad constructiva del código de edificación, pero va generando como cuñas, o sea que no todo está alejado, equidistante del centro, sino que se va acercando al centro lo peor posible y a veces directamente lo atraviesa. Eso ocurre, por ejemplo, sobre todo con la industria y sobre todo también con distintos tipos de asentamientos de tipo popular. Mientras que finalmente, en el periodo que nosotros vamos a empezar a estudiar,
se pone como de moda o se acerca más a la realidad la teoría de núcleos múltiples o un desarrollo urbano que no tiene solamente un centro, que es quizás lo que más molestaba en los modelos anteriores, sino que cabe la posibilidad de que tenga otros centros y que además esté dispuesto sobre la geografía en zonas que tienen a su vez sus propias atracciones. Y de ahí nace esta teoría de lo polinuclear, donde hay muchos núcleos y ya se entiende eso como un sistema, o al menos se aproxima a esa idea de sistemas. Y me fui por el otro lado. Hay una adaptación, o se reconoce como una adaptación, no tanto de las de núcleos múltiples, porque la de núcleos múltiples también exige un gran desarrollo de rutas y de carreteras, sino esta otra, la de los sectores radiantes, que exige menos eso, en la adaptación del modelo a la ciudad latinoamericana, en donde esto que está en círculo cada vez más se hace en como pedazo de pizza, como porción de pizza, y se acerca a esa posición central. Solo que esa posición central está cargado de otra actividad que es el mercado, que es esencial en Latinoamérica, así como una zona consolidada, que es la zona de más antigua, si se quieren, los centros históricos, que muchas veces el modelo norteamericano no miraba, no tenía en cuenta. Y también las áreas informales que pueden tener o usos mixtos, y fíjense que es la C, es esto todo que rodea la parte central, o usos mixtos o un uso tanto comercial o residencial que no es permanente, que es alternativo, incluso que no está permitido. Sí, para la solución de toda la devastación que produjo la Segunda Guerra Mundial, y estamos hablando tanto de Francia como de Alemania en particular, como Italia y también en el Reino Unido, se generaron en particular en el Reino Unido nuevas ciudades. Primero fueron creadas a partir de una ley cuando se detectó la necesidad, primero de ordenar la ciudad capital, de generar alrededor de la ciudad capital, perdí Londres que tiene que estar por acá, de generar alrededor de la ciudad capital un anillo que empezara a controlar el crecimiento que no tenía planificación en el caso de Londres, que dispusieran espacios que no se pudieran tornar en urbanos y que generaran en puntos equidistantes a esa ciudad capital y después a otros centros de producción como este y en el norte, una serie de nuevas ciudades que se crean por ley a partir de 1946 y que se empiezan a construir efectivamente al mismo tiempo de esa ley en el 46, pero que van modificando la propuesta urbana a medida que pasa el tiempo. La primera de este conjunto, o generaciones como lo llaman los ingleses, es una ciudad que tiene un centro principal, un ámbito residencial y un área industrial. Es muy parecida o a ese modelo de áreas concéntricas que les mostré antes, o a la idea también de ciudad jardín, porque eso es lo que tiene en la base el espesor histórico de este territorio. Sin embargo, este sistema tenía una densidad muy baja y una concentración de servicios en el centro que lo hacía muy poco rentable y tenía una participación también del Estado, era más pública que privada, que la tornó insostenible económicamente a lo largo de la primera década. Por eso la segunda generación de estas ciudades apostaron más a evitar tener un centro tan fuerte y tener una serie de centros pequeños, pero que sirvieran a un núcleo mucho más poderoso, es decir, que tuviera mayor concentración de servicios, y fueron mucho más compactas y mucho más densificadas. Es decir, que si la primera tenía 10.000 habitantes, la segunda pasó a casi 30.000. Y la última de todas, la última generación, la tercera, es una propuesta urbana en donde a partir de, además de primar el transporte, en la segunda generación el transporte público va a ser muy importante en el diseño de las ciudades.
Mientras que en esta última el auto privado vuelve a ser importante, cosa que casi se había tratado de evitar en las dos primeras generaciones. Y la última tanda, la última generación, adopta un sistema de malla, un sistema de malla que después vamos a ver también que proponen otras teorías. Y este sistema de mallas, que lo están viendo en el dibujito de abajo, además de ser como adaptable, flexible con el territorio, permite generar estos cuadrados que acá no podía, acá todo esto era irregular en su mayor parte, y esos cuadrados, que no son exactamente un polígono regular, es un área urbanizable que se desarrolla prácticamente en sí misma, que tiene unas 100 hectáreas cada una. Esto genera una densidad mucho más alta que prácticamente triplica a la de la primera generación. Se construyeron cerca de 32 ciudades, sin contar varias que fueron planificadas pero no ejecutadas. Y por eso muchas veces, por la experiencia urbana que generó este plan, van a oír que se menciona estas ciudades nuevas, del Reino Unido, sobre todo porque permitieron verificar en la realidad cuál era el resultado de estas distintas propuestas teóricas urbanas cuando se las llevaba a la realidad. Ese es el caso de esta, que esta está más al noreste de Inglaterra, en un sector totalmente fabril, cerca del río. El río pasa por acá y se va para este lado, y por acá creo que así, ahí está el otro río, en una zona que tiene alguna elevación importante como esta, tiene su propio castillito, incluso la ciudad por acá, así es fácil construir de la nada, porque lo difícil de esto que era empezar a construir la memoria de la ciudad. Y en eso está puesto el acento en la crítica que se le va a comenzar a hacer al Siam que estamos dejando atrás. La ciudad es fácil de leer porque la ciudad que tiene una serie de sectores que son los anaranjaditos que están destinados a la residencia. Lo que tienen en rojo está destinado a los centros que tienen comercio, que tienen servicios estatales, y hay unos puntitos rojos un poco más chiquitos que son los triangulitos que indican las escuelas, por ejemplo. Y la organización, en este caso, en esta ciudad de la segunda generación, Rancolm, parte del transporte público, lo que las otras ciudades, incluso si ustedes recuerdan, el Siam no estaba previsto. Estaban ideadas para un automóvil privado. Entonces, la propuesta del autor, que es generar un 8. Ese 8 que tengo acá en el esquemita se cruza en el centro, en el que tiene todos los servicios necesarios para la ciudad, y en la medida que este servicio público se va deteniendo, va como alimentando la circulación entre 4 de estos núcleos residenciales, que es el diagrama que tengo acá arriba, ¿sí? A partir de un pequeño centro comercial más la parada del automóvil, se va alimentando a estos 4 núcleos residenciales, que llevados a la realidad, pero todavía en la teoría, es el grafiquito que tengo acá. Ahí tengo el núcleo, ahí me bajo y me voy hasta mi casa, siguiendo todavía en parte las ideas del Siam. En cuanto a la traza, entonces, está fuertemente marcada por esta idea del transporte público. Llevado acá, el transporte público, o el 8 del transporte público, hace esto. Ahí tienen el centro, y el resto es residencia, y queda hacia el exterior todo lo que sea industria. La industria es esencial porque la gente que trabaja acá, pues trabaja en ese sector industrial. Tiene otros elementos, otros componentes como parques, hospitales, etcétera, que pueden ir después identificando el esquema. Las primeras casas tienen desde lo alto como un poco más bajo, más o menos ese aspecto, o sea, morfológicamente todavía mantienen cierta idea tradicional en cuanto al manejo de la volumetría aislada y también en cuanto al manejo de las cubiertas. Entonces el tejido no es un tejido ortogonal y preciso, sino que es un tejido más vale abierto, libre, casi orgánico, en donde con el tiempo
el verde va a terminar de completar la imagen urbana. Inicialmente se entiende que la ciudad tenía ese aspecto. Hay viviendas sentidas, no es que se alejen del todo del racionalismo puro, pero son las menos. Incluso cuando ya hacia 1970 y pico se genera una propuesta más internacional de Stirling para insertar cerca de esto, no exactamente dentro de este conjunto, una propuesta mucho más postmoderna, no va a resultar. La gente no se va a reconocer en ese sistema y prácticamente no lo va a habitar y va a llevar a su demolición unos 20 años más tarde. De arriba, la ciudad se ve entonces como un conjunto orgánico a partir de S8, a ver si me sale el 8, sí, a partir de S8 que genera la circulación, con el centro acá, con la elevación que tiene el castillito por ahí, sí, estoy por ahí, y a partir de esa circulación perimetral, que además tiene una carretera de alto tránsito, una que pasa por ahí y otra que viene también por acá y que la vincula con el resto de la región, va generando como esos islotes que son cada uno de esas unidades urbanas que son después vinculadas por el acceso al transporte público. Traza, trama y tejido, entonces, están resueltas manteniendo algunas ideas del CIAM, manteniendo también la imagen tradicional de la ciudad jardín, con algunas innovaciones que ya han generado a partir de la primera generación de estas ciudades y la incorporación de los requerimientos de las propuestas del movimiento moderno. Lo que seguramente han oído o han leído o se los han mencionado es cómo el CIAN recibe una crítica severa, fuerte, muchas veces agresivas, por parte de los jóvenes arquitectos y urbanistas que participaban de estas reuniones en el CIAM número 9 en 1954. Este grupo de profesionales más jóvenes empieza a marcar frente a los que ya tenían una trayectoria dentro del CIAM que la propuesta de la zonificación no había resultado en cuanto al diseño de las ciudades. Porque para generar una ciudad proponían estos integrantes de este grupo más joven, cuya lista tengo ahí en la pantalla, que obviamente no se las voy a leer para no aburrirlo, pero que están ahí. Y que además pertenecen a distintos países. En realidad para eso está puesta en la lista. Tiene holandeses, tiene ingleses, griegos, italianos, norteamericanos, españoles, japoneses, franceses y alemanes, incluso un finlandés. Y todos acuerdan en qué. En que se ha dejado demasiado de lado al hombre y que la cuestión social ha sido casi anulada por la cuestión funcional y que por eso estas ciudades o estos barrios que siguen las ideas del CIAN no resultan. Y que para poder generar una ciudad, de acuerdo a lo que afirmaba Alison Smithson, por ejemplo, se tenía que partir de la comunidad y ver cómo esa comunidad tenía relación con el hábitat, el espacio donde estaba implantada. Y también tenían que tener en cuenta los aspectos humanos, naturales y construidos, y la relación, la acción mutua que habría entre esos componentes. Por eso insistía en que había que entender cómo el hombre se vinculaba con esa comunidad, con ese territorio, antes de empezar a construir, antes de empezar a diseñar. Cómo el hombre se asocia con otro hombre, cómo el hombre se asocia con otra comunidad, cómo las comunidades se asocian entre ellas, era el punto de partida para después llegar a la propuesta tanto arquitectónica como urbana. Por eso, estos jóvenes profesionales que ya en 1960 se definen a sí mismos como un grupo dentro del CIAM y pasan a llamarse el Team 10, el Equipo 10, que coincide con la reunión número 10 del CIAM, empiezan también a plantear su propio manifiesto. Aunque querían diferenciarse de cómo se manejaba antes el CIAM, inician con su propio manifiesto. Y en ese manifiesto, que tienen un dibujo, una copia del otro lado, que está escrito a máquina y dibujado a mano,
empiezan a plantear la idea por primera vez de ese concepto de hábitat. El hábitat tiene relación con lo particular, deja de ser universal, deja de lado al hombre universal para centrarse en el hombre particular. Cuestiona, por supuesto, el modelo funcionalista, el que le da prioridad a la máquina, y se voltean a mirar, a ver, a buscar un modelo que tenga más relación con el hombre, más relación con la sociedad. Afirman que lo pueden hacer a partir de otras categorías que no sean las de circular, habitar, residir, recrearse, sino que parten de la calle, la casa, la calle, el distrito y la ciudad. Por lo tanto, si nosotros queremos analizar propuestas que provengan del Team 10, pues tendremos que empezar a ver dónde está la casa, dónde está la calle, dónde está el distrito y dónde está la ciudad. El distrito es el barrio, ¿no? Y además, insisten en que hay que tener en cuenta 3 conceptos más. La asociación, que tiene que ver con lo anterior, cómo el hombre se va asociando para funcionar, la casa, etc. La identidad, que no tiene que ver con el pasado, en el caso del Team 10, sino que tiene que ver cómo se construye la identidad de una ciudad nueva, de un barrio nuevo. Y la flexibilidad, porque no podemos pensar en una planificación cerrada para una ciudad, sino que hay que pensar cómo esa ciudad va a crecer en un futuro y que tiene que ser flexible para enfrentar nuevos cambios. Entonces, el Team 10 lo que fundamentalmente va a plantear es una crítica hacia la respuesta del SEAM frente a la ciudad, que privilegiaba tanto el auto, la máquina, como la función, y se va a inclinar más hacia recuperar el centro de la ciudad para el hombre, no solamente el centro, sino toda la ciudad, y en analizar los vínculos sociales que permiten la construcción de eso que se dejó de lado, que era la trama social de la ciudad. Entre las 2 primeras propuestas más importantes que trabaja este grupo y que parten de los integrantes ingleses, que quizás son los que llevan la voz cantante, que son los que están marcados ahí en negro, además de los Smithson, hay holandeses y también hay un italiano y hay un griego y un norteamericano, que después vamos a ver algunos de ellos. Lo que proponen para modificar la cuestión de la zonificación es la idea de clúster, es la idea de racimo, de que si estoy en un punto, llego a otro sector, eso me va a vincular con otro, pero no es ortogonal, no es cerrado, sino que voy abriendo en realidad como ramas y esas ramas después me van a llevar hacia la unidad de habitación. Algo mucho más abierto, algo menos rígido, en donde no privaba la actividad, el uso, sino cómo se agrupaban las personas. La zonificación la entendían como una segregación, mientras que lo que ellos proponían era la asociación. Esto fue llevado a la práctica en una de las primeras propuestas, en la que tienen arriba es una propuesta para Londres, de los Smithson, que no se llega a construir, pero sí se llega a construir en el caso de Francia, en Toulouse-le-Mirel, un barrio cerca de la ciudad de Toulouse. En este barrio pueden ver esa idea de ramificación del racismo, que sigue un poquito la idea de esto de ir abriéndose, está más clara que en el dibujo anterior, donde mantengo espacios que son convocantes, que son los que abren el racismo, y del racismo derivo hasta llegar a la unidad de habitación. Hay un centro que es el que tiene las actividades principales, que es el que está en la maqueta, y después se va abriendo hacia el exterior. El conjunto en este caso sí tuvo una aceptación por parte del habitante y es un conjunto que se desarrolló en la realidad y se mantiene activo en el presente. La idea teórica que tengo del otro lado es la segunda que propone el Team 10, también de la mano en este caso exclusivamente de Alison Smithson, y es la idea de malla que ustedes seguramente han oído nombrar. Solo que la malla, en el caso de ella, la entendía como una red que permite flexibilidad, que permite cambio, que está
sobre todo marcada por cómo se usan los espacios comunitariamente, no individualmente. Y la red, además, le permite una planificación que nunca es cerrada, nunca tiene bordes, sino que puede seguir creciendo indistintamente siguiendo las necesidades de esa comunidad. La red fundamentalmente lo que le permite es generar una serie de espacios entre privados y públicos que tienen el mismo equilibrio en cuanto a las funciones que cumplen para esa sociedad. No hay grandes espacios públicos ni grandes espacios privados. Tiene que haber un equilibrio en esas cosas. Y a esto intenta responder esta obra de Candilis Josie-Wood en la Universidad Libre de Berlín. Ese es un sector de una universidad que tiene la idea de malla, en donde no vemos ya grandes espacios públicos, si bien acá hay uno que es de mayores dimensiones, pero el resto del espacio está prácticamente equilibradamente repartido. Tampoco tiene gran peso la idea de la calle, porque incluso a mí me va a costar, voy a practicar de vuelta, a mí me va a costar separar cuál es una calle de cuál un sector que está cubierto y está generando un patio, y que tiene después vinculaciones internas que van generando la última trama de esa tela de araña. En ese proceso ahí sí podemos, quizás con un poco más de complejidad, ir identificando la traza, la trama y el tejido. ¿Por qué? Porque si bien la traza es esta que tengo acá y en parte también está cubierta, si ustedes se recuerdan o van mirando este que es el dibujito completo, se van metiendo en espacios que también están cerrados, es decir, que en espacios que son teóricamente privados y van formando parte de la traza. Y la traza también se abre para formar los espacios más públicos, los espacios que ni siquiera los llaman públicos, los llaman espacios de convergencia, espacios de asociación. Y casi que la red de esos espacios también es parte de la traza. No tengo trama en este caso porque me estoy refiriendo a una institución casi exclusivamente. Y el tejido resultante es un tejido que responde a la otra condición que había planteado Smithson, que no tenga elementos que sean hitos, sino que se mantenga más o menos todo en una altura baja y que la imagen también sea neutra en lo posible, que no cause demasiada atracción, que no sea un motivo atractor. Eso permitiría, en el caso de lo que está proponiendo, generar un uso que sea lo más equilibrado posible y que lo que prime no sea lo que se está construyendo, sino esa idea de la asociación humana, de la sociedad, de los usos metidos dentro de estos espacios. Los espacios posibilitan esos usos, no son lo más importante, son el escenario para el desarrollo de dichos usos. El otro que trabaja en esta época y que también es parte del Team 10 es Giancarlo De Carlo. De Carlo es italiano, comulga con las ideas del Team 10 y tiene especial interés, igual que lo va a hacer más tarde otro arquitecto, en la recuperación de los centros históricos de su país, de Italia. Centros históricos que, por supuesto, son del siglo IX, X, XI, XII, que tienen la traza, la trama y el tejido resuelto, que no tienen todo el equipamiento moderno, o sea, contemporáneo a esta época, que necesitan recuperar parte de la densidad de habitantes que lo ha perdido a lo largo de la guerra, incluso en la actualidad, y que va a usar el atractivo, muchas veces el atractivo turístico que tienen estos poblados, para iniciar una regeneración de estos poblados. ¿Cómo actuar en poblados que son históricos, en poblados que tienen un atractivo cultural importante, para no modificar
a partir de lo que había propuesto el CIAN, que veía en estos poblados exactamente lo contrario a lo que se proponía, pero que esta cuestión de humanizar el espacio, de hacer prevalecer lo social, de construir una identidad, aunque sea de lo nuevo hacia adelante, coincide con estas ideas de recuperación. ¿Qué es lo que tendré que plantear a nivel de traza, si en realidad la tiene? O sea, el pueblo que voy a revisar ahora, que es el plan maestro de Urbino, es esto. Todo lo demás es lo que él planifica. No planifica la ciudad original. La ciudad original se queda aparte y tiene un plan especial de protección. Mientras que en ese entorno él va a empezar a ubicar ¿qué cosa? Distintas zonas residenciales. Zonas que se pueden controlar, zonas que no se pueden tocar, zonas que pueden incluir algún tipo de otro equipamiento. Va a incorporar la zona industrial, que son esos pedazos rojos que están viendo por ahí, y después va a separar en distintas categorías los verdes. Los verdes son como el otro componente importante dentro de este conjunto. Primero porque esto está en lo alto, es decir, que desde lo alto yo voy a seguir viendo todo lo que tengo abajo. Y por eso hay que controlar. Lo que controlan también son las visuales, que en el caso de las ciudades nuevas no llama tanto la atención el control de esas visuales. Y también mantiene, que esto es lo que tengo para abajo, un verde agrícola. El uso agrícola también está previsto en el plan maestro de Urbino. Después viene una serie de otros rubros, de otros tipos de uso que nos llevaría más tiempo. Sí se tiene que asegurar él que en el caso del planteo de cómo completa el trazado de la ciudad, es cómo se vincula la ciudad con el resto de la región. Y ahí sí es donde va a intervenir, porque va a terminar de abrir o va a consolidar las carreteras que vinculan a Urbino con la costa y que vinculan también a Urbino, que es esta más importante, con el resto del territorio hacia Roma. Una vez que resuelve esa relación entre la ciudad y el resto del territorio, se concentra después en el núcleo urbano. En el núcleo urbano lo que va a establecer es qué sector o qué edificios se restauran, qué edificios tienen otros tipos de intervenciones menores en cuanto a restauración, cuál es aquello que se puede demoler y qué no, y después cuál es la zona arqueológica y cuál es lo que sí está habilitado para insertar nuevas construcciones. Específicamente él hace parte de un edificio destinado a la universidad que se ubica como en ese sector y después construye el resto de el equipamiento universitario en este otro sector, que es este pedazo que tengo acá. Porque el principal uso dentro de este sistema, teniendo en base la tradición del territorio también, es la existencia de una universidad, la Universidad de Urbino, que se expande en este caso por necesidad hacia los pies del territorio. Esto está más alto, esto está más bajo. La intervención entonces, posmoderna, porque ya es del 65, y las construcciones de él son un poco después, incluyen todas estas consideraciones en torno al plan maestro de Urbino. De más está decir que cuando miramos la imagen, no tiene nada que ver con la imagen de las ciudades inglesas nuevas, porque esto tiene un espesor histórico sobre el que el urbanista y arquitecto interviene. Ahí está una de sus intervenciones, la otra está de este lado, así que no se ve. El auto queda excluido de este sistema. La traza, dijimos que mantiene lo mismo, pero se lo asegura en cuanto a la región. La trama es la que se va a sobrevivir, la que se va a convertir en el patrón para la organización del resto de los asentamientos que tengo en la parte baja. Y fíjense cómo, incluso ahora, el control de las superficies de esos asentamientos que va a generar en la parte baja de la ciudad no impiden la vista hacia ese sector principal de la ciudad. Como el manejo entonces de las visuales es lo que asegura en el caso de esta intervención en un territorio que tiene una memoria clásica, la aplicación de las nuevas tendencias urbanísticas. También era parte del Team 10 un japonés, Kenzo Tange.
y junto con algunos otros más jóvenes que él, profesionales japoneses, que son también los que ahí tienen en pantalla, empiezan a criticar cómo este movimiento moderno internacional se ha insertado en el resto de las culturas que tenían poco o nada que ver con ese pensamiento occidental europeo. Por eso nace, en el caso de estos japoneses, el movimiento urbano arquitectónico, artístico y filosófico que se denomina metabolismo, específicamente el metabolismo japonés, que se da acompañado de un crecimiento económico de Japón hacia los años 60 y que después se va a incrementar. Tienen su propio manifiesto, ya ven como cada vez que se agrupan generan un manifiesto, en donde explican por qué esta idea del metabolismo y de un crecimiento natural, de entender a la ciudad como un ser vivo, se acerca mucho más a los pensamientos tradicionales japoneses, que tienen en cuenta mucho más todavía la idea de modificación y de innovación que era propia de la cultura oriental, y que implica también entender que tanto arquitectura como ciudad, aparte de ser un ente vivo, siempre es algo que cambia y que tiene que asimilar ese crecimiento, y por eso se tiene que parecer lo más posible a los tejidos vivos. ¿Cuáles son los conceptos que manejan estos metabolistas? La idea de lo que no es permanente, la impermanencia. Viven en islas, las islas tienen espacios reducidísimos, están continuamente, igual que en otras localizaciones del mundo, con el peligro de que los volcanes que tienen generen algún tipo de erupción, tsunamis, inundaciones, etc. Más lo que la mano del hombre te genera. Esto implica que a lo largo de su historia Japón ha tenido que, frente a destrucciones de este tipo, volver a reconstruir, que se han vuelto a destruir y que han vuelto a reconstruir. O sea que es una tradición de este territorio, ese ciclo de destrucción y reconstrucción. El otro concepto es la materialidad, que lo que realmente estoy trabajando como material del sistema constructivo que he elegido quede a la vista. Eso es también tradicional dentro de la cultura japonesa. Emplean la madera, emplean el junco, esos materiales se ven, no es que están metidos dentro de otras cosas. También toma como concepto la idea de receptividad, de cómo la cultura japonesa ha tomado otras culturas, ha aceptado otras culturas y las ha incluido en la medida de que se adaptaran a sus necesidades, cosa que casi no dejaba espacio al movimiento moderno. Y también se centra o destaca el concepto de detalle. El detalle, la minuciosidad en el trabajo, la perfección en ese detalle es parte de la cultura japonesa, y en la propuesta metabolista además las piezas se van interrelacionando mucho entre sí, generando sistemas muy complejos. Hay piezas que son de gran porte, que se convierten en megaestructuras, que son fijas, que no se mueven, que están destinadas a permanecer más tiempo, mientras que otras, dicen los metabolistas, hay que cambiarlas con el tiempo, son evolutivas. Y en ese sustituir con el tiempo está también la idea de cuidar el detalle para poder hacerlo a través del tiempo. Esta idea de la megaestructura la vamos a ver a partir de los 60 y en adelante. Megaestructura que va de la mano con la idea de incorporación de nuevas tecnologías que permitan esas megaestructuras. E incluso en el caso de los japoneses, la cuestión de la doble estructura, de esa estructura fija y de otra que es evolutiva, y una que soporta, que es la más importante, y de otra que se va cambiando, va innovando a través del tiempo. Tienen especial predilección por la idea de la cápsula, del módulo, de algo que sea intercambiable, de algo que sea renovable. Y por supuesto, todo esto puede ser llevado a cabo gracias a la prefabricación. La primera gran puesta en escena de este movimiento metabolista japonés se hizo en la exposición del 70 de Osaka, a manos del mismo Kenzo Tange y otros arquitectos, varios de los que les mencionaba recién. En esta propuesta, además de que estaba de este lado, en esta propuesta hay un gran espacio central cubierto por una estructura modular que
que dejaba casi todo el espacio libre, pero que mostraba también cómo era el sistema estructural, y en una forma bastante orgánica, primero en elementos rectos en cuanto a la organización general del sistema, pero que después iba incluyendo todos elementos mucho más pequeños en la distancia, ¿no? Pero que no tenían relación entre ellos y tampoco tenían relación el sistema estructural con el que van a ser desarrollados, que va desde elementos inflables, en esto creo que era el francés, hasta elementos que se van superponiendo y que se van enganchando, como esta torre de uno de los arquitectos de Tange, en donde muestra directamente esa idea del módulo, de la cápsula que se va insertando en una estructura mayor, y ahí tienen la doble estructura y ese doble sistema de componentes, uno fijo y otro intercambiable. Esta exposición muestra el avance en la informática, muestra sobre todo el avance en la telefonía en 1970, y también muestra cómo podía vivir la ciudad en el futuro, pensaban los metabolistas, que esta era la imagen de la ciudad del futuro, donde la tecnología era la que mandaba y donde la tecnología era la que posibilitaba nuevos y diferentes usos. Muchos de los compañeros de Tange, en especial los tres que ahora tengo en pantalla, fueron un poquito más allá. Pensaron cómo podían vivir los hombres en el futuro en ciudades que no eran las que estaban construyendo en ese momento, sino que eran ciudades que podían liberar al hombre de todos los problemas que tenía esa ciudad de los años 60. Y así nace la ciudad que está del aire, que no necesita tocar más que un punto del territorio, la ciudad que es agrícola, que prácticamente se distribuye, desparrama en el territorio con la misma proporción que lo hacen los lotes para cultivar. La ciudad que es marina y que de la misma forma que los organismos marinos nacen, crecen y mueren, estos como elementos que parecen como unos ruleros, también mueren con el tiempo y se pueden intercambiar, y esta ciudad flota, por ejemplo. Y también, inspirándose en la hélice del ADN, proponen una ciudad que tiene la misma forma y que se parece mucho, en todo caso, a la ciudad del aire que tengo de este lado. También Isozaki propone un sistema de núcleo común. El núcleo común son estos elementos circulares verticales que vuelven a tocar el territorio solamente en un punto, liberándolo, y que este sistema, que después tiene toda la residencia que va uniendo todos esos diferentes núcleos comunes que tienen todos los servicios, va a ser usado en una de las propuestas de Tange para la bahía de Tokio, donde la extensión de la ciudad se da hacia el territorio todavía no conquistado, el agua. Para poder sustentar y para poder validar en esta época tan científica estas propuestas urbanas, hubo un movimiento importante en torno a la investigación sobre la ciudad, que les permitiría generar lo que no tenían, una metodología para decir qué era necesario, cuánto era necesario, en qué medida, en qué dimensión, etc. Así nace una nueva cultura en torno al estudio de estas ciudades, que va a generar una serie de términos que para nosotros ahora son comunes, pero que en esa época no existían. La Fundación Rockefeller, en la medida que varios de estos inmigrantes, después de la Segunda Guerra Mundial, perseguidos muchos por la política nazi, llegan a Norteamérica, genera una serie de apoyo económico mediante de becas, y estas becas lo que facilitan son la investigación, muchas de ellas en torno a la ciudad. Algunos de ellos ustedes seguramente lo conocen como Kevin Lynch, por ejemplo, Alexander, etc. Los conceptos que vamos a empezar a usar a partir de ahí, que llegan hasta la actualidad, son conceptos como rehabilitación, capital social, usos mixtos o mezclas de uso, percepción y legibilidad, sostenibilidad, ecología, participación del hombre en el diseño de la ciudad, y la idea de patrones que, como la mayoría de los que ahora tienen en pantalla, no son de un solo autor, no son solamente de Alexander,
sino también son de Lynch, son de Panere, son de Crier, son de, me estoy olvidando uno, no me sale ahora, Bacon creo que es el otro, que van a empezar a mirar la ciudad y van a empezar a detectar patrones. No hace falta que nos centremos exclusivamente en la idea esa de patrón. Van a empezar a identificar que hay alguna forma de leer la ciudad, de registrar la ciudad, de comparar y de generar un modelo que la representa, lo que nosotros llamamos ahora tipos urbanos. El esquema de cómo funciona la ciudad, lo que ahora hacemos en los análisis. Antes esto no se hacía. Antes no tenían como medios para identificar esos espacios y si esos espacios se parecían a otros, generar lo que nosotros ahora llamamos tipo. Dentro de esto también participa la idea de la memoria, de que las ciudades tienen memoria y que esa memoria se puede leer. Sin embargo, también se reconoce que dentro de estas ciudades hay hechos que son, como dice Venturi, complejos, contradictorios y que se basan en la lectura también de símbolos, de cómo comunica la ciudad. Y también la idea de la tecnología, de cómo se incorpora la nueva tecnología, tanto en ciudades nuevas como en ciudades existentes, y que toda esta lectura tiene que tener cierta rigurosidad, cierta estructura, cierto sistema, y hay varios que después se van a dedicar a eso. Esto está acompañado por una serie de publicaciones que nosotros, como ya se habrán dado cuenta, hemos usado para ustedes y seguiremos usando, y hemos estudiado historia del urbanismo, pero también urbanismo a partir de estos textos. Uno, por decirlo rápido, es este diseño de las ciudades, pero también el diseño de la ciudad de Benévolo, que es a través del cual enseñamos la historia de la arquitectura hasta 1970, que es el desarrollo que tiene en realidad el Benévolo. Todo lo demás es bibliografía que ustedes tienen en la mayoría de las cátedras que han cursado o están cursando y nacen en esta época, entre los 60 y los 70, que es como la edad dorada del urbanismo en este siglo. Acercándose incluso más a esto otro que habían detectado como importante y singular, que era el espacio urbano, lo que quedaba entre arquitectura y arquitectura. Hay algunos arquitectos o sociólogos y urbanistas, como el que tengo de este lado, Witt, o el otro, Gel, que es un dinamarqués, arquitecto y urbanista, que se interesan en el espacio urbano, en cómo diseñar ese espacio urbano. Y entienden que para poder diseñarlo, tienen que poder entenderlo y traducirlo en esquemas. El norteamericano analiza el comportamiento del ciudadano en el espacio público, lo filma, lo anota y tienen los grafiquitos de este lado y de este lado de todo de lo que hacen cuando estudian ese espacio urbano. Después lo sistematizan, después lo traducen en gráficos incluso. Lo que uno quiere saber es cómo se usa ese espacio urbano, por qué la gente se para toda junta acá y acá no hay nadie, que es lo que trata de dibujar ahí. Y también tratan de recuperar la ciudad para el hombre, que es lo que va a proponer después en la peatonalización del centro histórico de la capital de Copenhague. Y ahí ya, en un sistema que va reconociendo cuáles son los espacios que mayor memoria tiene, se van generando estas primeras recuperaciones, incluido el uso de la bicicleta, para el hombre, para el ciudadano de ese espacio público. Por lo tanto, el espacio público va a empezar a tener un papel importantísimo dentro de este sistema, de cómo acercarse a la planificación de la ciudad. No porque sea... no puedo decir eso. El área peatonal del centro histórico de Córdoba nace siguiendo esas ideas. No todas esas ideas, pero algunas de esas ideas. En particular, recuperar el área histórica para el uso del ciudadano y no exclusivamente dejarlo a merced del auto, que era el problema esencial que tenía el centro histórico de Córdoba. La intervención de Miguel Ángel Roca entre los años 80 y 82 y también posteriores, cuando ocupaba la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Córdoba, va a recuperar para el uso exclusivamente del peatón, de ahí la idea de peatonal, las arterias que van entre dos circulaciones importantes, que son las que estoy tratando de marcarle por acá, me perdí.
La Cañada por este lado, 27, un poquito, 27 es esta, esto es Colón y esto es Tille. Y de este lado llega a veces hasta Maipú, que es lo que ahora está tratando de recuperar. ¿Qué hace? Hace una intervención que es exactista en cuanto a lo morfológico, que quizás pueda tener algunas fallas en cuanto a la ejecución de materiales y a la resolución en sí, pero lo que sí recupera efectivamente el centro histórico y en función de lo que planteaba el Team 10, recupera también la idea de lo social, la idea del comercio, la idea del centro como el espacio que tiene todos los servicios para esa sociedad, para esa ciudad. La idea de usar como recurso la proyección a 45 grados de la sombra de los edificios principales da cuenta también de una intención de recuperar la memoria. Una memoria que es particularmente selectiva y que después incorpora otros tantos gestos que ya responden a la postura postmoderna, como las columnas, como los puentes, etcétera, pero que traen al menos hacia el que transita por la ciudad una idea de lo que sucede en el caso de la legislatura, por ejemplo, que tiene dibujada la Cámara de Senadores, dentro de esos edificios hacia ese espacio público. También recupera, por supuesto, la idea del verde dentro de la ciudad. ¿Quién era el que estaba preocupado, en todo caso, más por la memoria de esa ciudad? Esta otra instancia de fijarse en la morfología urbana, pero que también responde a las ideas del Team 10, que era Aldo Rossi. Aldo Rossi lo que va a proponer esencialmente es que en el análisis de esa ciudad se mire las leyes internas de esa ciudad, lo que lo generó en el pasado, es decir, el tipo. El tipo funcional, tanto arquitectónico como también urbano. De ahí que la forma, el tipo y la memoria sea casi un encadenamiento de conceptos en continuidad para Aldo Rossi. En un territorio que es eminentemente clásico, así como Inglaterra era un territorio eminentemente técnico, porque era ahí donde se había dado revolución industrial, porque la industria se desarrolla con mayor fuerza en el caso de Inglaterra, o en el caso de los norteamericanos, donde el territorio es un territorio que no tiene tanta presión del pasado, es un territorio mucho más libre. Sin embargo, en el caso de los italianos, eso de lo pasado, el peso del pasado es como fundamental. No pueden diseñar sin el peso de ese pasado. Por eso va a aparecer ahora esta lectura de la ciudad, que es entendida por el mismo Aldo Rossi como una cinta que cuenta todo su pasado. Solo hay que leer esa ciudad. Y de la misma forma que existían ciudades ideales en el Renacimiento, pues él plantea su propia versión de su ciudad ideal en esa imagen que tengo en la parte superior. Y también plantea, no en una forma tan utópica, sino como en su propio proceso de diseño, para después generar las intervenciones, la idea de la ciudad análoga. ¿Qué es la ciudad análoga? De la misma forma que el pensamiento analógico es contrario al lógico, es decir, es más irreal, pero sobre todo es más sensible, más imaginado, lo que él quiere establecer o generar es una operación que utilice ese mecanismo de la memoria para que muestre las imágenes esenciales de esa ciudad. Cuando el hombre camina, ¿qué ve? Inconscientemente, ¿qué recupera? ¿Qué le hace acordar? Eso es el alma de la ciudad. Eso le va a permitir entonces generar este tipo de gráficos como los que tengo de este lado, en donde él va incorporando tanto lo que ve en la ciudad real como parte de su propio proceso de diseño y genera esos como palincestos, como suelen llamarlos algunos, en donde están superpuestas esa memoria de la ciudad con la realidad de la ciudad con el proyecto. Ustedes ya conocen alguna arquitectura de Rossi, después la vamos a seguir viendo, pero es una arquitectura que ya tiene la tendencia postmoderna
definida. Sin embargo, la lectura de la ciudad se hace desde este significado, en donde la ciudad sigue siendo el escenario natural del hombre. Y ese escenario natural se construye siempre a partir de esa memoria. Acá es donde, siguiendo entonces este planteo inicial del TIN 10, Rossi también define a ese pasado, a esa parte social, a ese sistema social, como lo más importante en el proceso de diseño de la ciudad. Y cuando plantea el plan para el centro histórico de Bolonia, así como el otro intervenía en Urbino casi toda su vida, este interviene en Bolonia casi toda su vida, también lo hace a partir de reconocer cuáles son los componentes, ese primer núcleo de la rama que plantea Beltín Díez para llegar al resultado general. Y lo hace, por supuesto, leyendo tipologías. Ahí tienen todo el estudio de tipologías que hace para ver después cómo las puede asociar en la arquitectura nueva. Y esa es la forma de acercarse a la ciudad. Plantea después una serie de sectores en donde va a empezar a incidir para ver si este tipo de nueva solución para recuperar el tejido histórico es coherente y da resultado, y después de ahí se extiende al resto de la ciudad. Y en el caso de estos otros que son ingleses, y que en esta etapa, una vez que el TIN 10 no dura más de 10 años tampoco, yo los tiempos en donde se desarrolla cada una de las ideas son más acotados, son más reducidos, y avanzan en este caso, o casi son contemporáneos con estas otras miradas hacia la ciudad que estamos viendo. No porque sean diferentes, eso es lo difícil de estudiar en esta época, no son todas diferentes. Muchas tienen cosas en común. Hay que ver cómo se reúnen estos profesionales, hay que ver en qué espacio geográfico actúan, hay que ver también cómo va avanzando esta idea de mirar la ciudad, y algo que podían registrar ellos y que le daba también esta evolución en la metodología eran si sus propuestas resultaban o no. Eso es lo que estamos revisando ahora. Las propuestas que después del TIN 10, y casi paralelamente en realidad al TIN 10, van generando a algunos de los que integraban esos, o los que se oponían directamente a todo. Esto era uno de los que se oponían directamente a todos, lo que se entiende como el antidiseño, el arquigram, una de las vertientes. Ubicados en el Reino Unido, la mayor parte de ellos miembros de la Sociedad de Arquitectos de Londres, con un interés específico en la tecnología y en la nueva tecnología. Este conjunto de arquitectos se entiende como futuristas, antes de todo. No resuelven cosas del presente, sino que resuelven para un futuro, proponen para un futuro. Y todo lo que plantean, además de ser antidiseño, es antiheroico, es prosconsumista, es para el consumo continuo, y no pretende una realidad construible, sino que la mayoría de sus proyectos son, como verán, utópicos. No siguen ninguna regla, no tienen ningún lenguaje definido. Sí pretenden relacionar la tecnología, casi una tecnología futura, con el arte. Tienen el mismo interés que los metabolistas en las células y en las superestructuras. Y también, como ellos, entienden que todos estos organismos en algún momento son obsoletos y que tienen que ser sustituidos, cosa que en el caso de las propuestas que miran más lo histórico o miran más la ciudad metodológicamente, no tienen tan en cuenta o no lo toman como lo esencial del sistema. Los más importantes entre ellos, por supuesto, es el que lo encabeza, uno de ellos es Peter Cook. No tienen un manifiesto. Lo que hacen es editar una revista que prácticamente se parece a un cómic y que tiene nada más que 10 números. Y en ellos van exponiendo, de la misma manera que un cómic, las distintas propuestas arquitectónicas y urbanas, que parten desde espacios mínimos para el hombre del futuro, como este que se va inflando, o el hábitat casi mínimo, el espacio mínimo para ese hombre que descansa.
Entre las propuestas que están en relación con la ciudad, con esta ciudad que está unida a la técnica, está la ciudad andante del 64. Esta ciudad se mueve en el territorio y se va enchufando donde lo necesite, donde el ciudadano, el conjunto de ciudadanos decide detenerse, pues se detiene ahí y se enchufa. Esto tiene mucho que ver con la idea de que los hombres no quieren vivir siempre en el mismo lugar y si hay que mudarse, más que mudar la casa, puedo mudar la ciudad y llevarme todo el sistema de un lado para el otro. También tienen que ver con el territorio y cómo el territorio produce o deja de producir y una vez que ya no puede sustentar a la comunidad, pues se puede mover a otro sector del territorio que sí responda a las necesidades de ese conjunto. Trabaja mucho la morfología como inflada, como infladita. Y van a ver después, si se buscan muchas, o no tantas, son varias las propuestas, todo dibujado, ¿no? Pero les muestro la forma de dibujar que tiene, fantástica la representación gráfica que tiene este grupo. Y el manejo del color, de la forma como muy curva y el manejo del color, que es lo que casi más le interesa en el caso de Arrow. Esta otra es una ciudad instantánea, una ciudad que acerca cultura, cómo solucionar esa cuestión de la periferia y de ciudades del interior sin identidad, pues llevándole algo de lo que se concentra en las grandes capitales. Entonces esta ciudad instantánea viene volando, va dejando elementos sobre el territorio, lo que vienen volando son estos globitos, y después dejan una huella cuando ya se van. Y esa huella es una huella esencialmente cultural, lo que va bajando por acá, que en este caso parece ser más cinematográfico, ¿no? Esa es una idea del esquema que también publican en la revista. Revista que maneja, además del gráfico excepcional que tienen, también la idea del collage. Hay mucho fotomontaje dentro de la producción gráfica del Arquigram. Y esta es otra de estas ciudades que se enchufan, pero que es mucho más técnica que la otra del bichito tipo insecto que se mueve en el territorio. Esta parte de un sistema que va identificando todos sus componentes y cómo la mayoría de sus componentes entonces tienen que enchufarse a determinados elementos tecnológicos y también identifica con distintas morfologías los espacios que son para oficinas, los espacios que son para residencias, los espacios que son para producción, etc. Esta ciudad también tiene posibilidades de moverse, pero no se mueve tanto como la primera, que era una ciudad andante. Y nosotros también tenemos propuestas utópicas. Quizás no con esa idea del antidiseño y de la rebeldía total que tiene el Arquigram, pero sí en el gran maestro del movimiento moderno nuestro, que fue Amancio Williams, tiene esta cuestión de manejar la tecnología que todavía no era posible resolver en ese momento para atender a algunas necesidades del hombre o para avanzar en el diseño arquitectónico. Me quedé con esta, la ciudad que necesita la humanidad, en una ciudad que es lineal, en una ciudad que, igual que las ciudades que se estaban planteando, apenas si toca el piso, apenas si toca el suelo, y que va generando un centro muy parecido a la unidad de habitación Marsella. Un centro, un núcleo también longitudinal que tiene todo el equipamiento y los servicios, mientras que a los laterales se van abriendo todo lo que es zona de residencia. Y como se van comunicando cada una de estas tiras con la que sigue, ahí plantean un núcleo de vinculación y esto se puede crecer hasta el infinito. Dentro de esa forma de mirar también la morfología de la ciudad, que es lo próximo que le preocupa a esta gente después del espacio urbano, ahora sí me paso a Norteamérica. Y en el caso de Norteamérica, la ciudad nueva es algo relativamente común, porque somos muchos más nuevos en el caso latinoamericano y en particular en la ocupación del territorio lo es mucho más Norteamérica. Y en cómo comunica la ciudad el uso que tiene. Venturi y su esposa toman como, me olvidé, acá lo tengo, Denise Scott, y el otro que va a participar en esta investigación es Steven Isenur. Y es primero un proyecto académico.
estudian cómo esta ciudad, crecida de la nada, fundada allá por 1900, pero que alcanza un desarrollo importante a partir de eh, especializarse en un solo uso, que es el entretenimiento, el ocio, y en lo comercial, como todo lo que define su imagen, Las Vegas, a partir de 1950, y que después va teniendo otras explosiones demográficas, pero también de uso a lo largo del tiempo, se convierte en una ciudad que es como el modelo de lo antiheroico, lo que quizás no se debería hacer. Pero ¿por qué se hace? Se preguntan los tres autores. Entonces empiezan a analizar esa ciudad y otra vez empiezan a generar un sistema de referencia. ¿Cómo lo analizo? Finalmente llegan a la conclusión de que lo que compone esta ciudad es una arquitectura que es antiespacial. No le interesa el espacio interior, le interesa el espacio exterior. Es una arquitectura que comunica y persuade al hombre de que consuma, lo que sea, pero que consuma. Y donde el símbolo domina el espacio, más que el lenguaje, la traza, la trama, el tejido, es el símbolo. Y la arquitectura en sí, como la hemos venido analizando, no basta, dice fundamentalmente Venturi. Entonces se dedica a estudiar la iconografía, la simbología, los historicismos, los estilos, y llega a afirmar que hay como dos tipos de arquitecturas en Las Vegas. Una arquitectura de lo heroico y lo que es original, a lo que él llama arquitectura pato. Una arquitectura que no es ni neoclásica, no es ni gótica, no es ni movimiento moderno, es la imagen de lo que me está mostrando. Vendo donas, pues te pongo una dona. Vendo, no sé, patos, pues la arquitectura tiene forma de pato, a la que él denomina arquitectura pato. Y la otra, que es la fea, la ordinaria, la que es antiespacial, que en realidad es un tinglado a la que le han puesto una pantalla. Esa pantalla es lo que comunica en realidad. Este tipo de arquitectura es definido por él como el tinglado decorado, porque no es nada más que eso, es un tinglado que está decorado. ¿Cómo se ve tanto la arquitectura de lo heroico como la arquitectura del tinglado? Se lo ve desde el auto y se lo ve a gran velocidad y además se lo ve de noche, porque Las Vegas es una ciudad que está hecha para ser vista de noche, no de día. Y por eso se transforma en una ciudad que es como el paradigma para analizar, porque es prácticamente lo contrario de lo que se venía diseñando. Irónicamente, dicen los autores del texto, la arquitectura moderna de hoy, está escribiendo en 1972, al rechazar el simbolismo explícito y el ornamento frívolo, ya no le importa que el ornamento sea frívolo, pero que por lo menos exista, ha hecho que todo el edificio degenere en un gran ornamento. El edificio es un pato. Al sustituir la ornamentación por la articulación, se ha convertido en un gran pato. Y el resultado es Las Vegas. En esta ciudad prima lo efímero, prima el presente. El presente también es el punto de análisis de los autores. Prima lo trivial y la belleza, pero de lo que es ordinario, no de lo que es extraordinario, no de lo que es diseño, sin llegar a ser antidiseño. Y lo que buscan sobre todo es traducir este fenómeno de comunicación arquitectónica en una ciudad que es para el auto, pero en una ciudad que es sobre todo compleja y contradictoria en sí misma. Y finalmente, buscando entender, traducir el territorio, traducirlo en elementos y en componentes que sean sistematizables, científicamente hablando. Aparecen varios autores, les he puesto 3 nada más. Lo que me interesa es que vean que los 3 autores hacen lo mismo. Primero generan una metodología. Brunet, por un lado, genera lo que él denomina un corema. El corema le permite la representación simplificada del espacio geográfico. Y así, si tengo un elemento dentro de un espacio que tiene determinadas características, esto se llama malla. Y si no, cuando tengo varios, genero una línea y después genero un área y así sucesivamente. Y genera un sistema gráfico para analizar, para entender ese espacio.
entendiendo que el corema además le permite hacer eso. El corema es como un elemento situacional, como un patrón de lectura, ¿no? Si puedo ir estableciendo que este grafiquito se acerca a lo que yo estoy viendo, pues planto el grafiquito ahí y veo cómo los demás gráficos que voy implantando en el territorio se relacionan entre ellos o no. Y de esa forma genero la representación gráfica del territorio. Si tengo esa representación gráfica, y por eso insistimos tanto en lo gráfico, pues puedo entender ese territorio, traducirlo al sistema y generar propuestas integrales. Este otro que tengo acá, que es griego, Dioxiadis, lo que propone es acercarse al estudio del territorio a través de la vinculación que se establece entre el hombre y su entorno, pero que esa relación es una relación sistémica, que la tengo que poder traducir en todos los patrones que el hombre maneja, sean estos económicos, científicos, técnicos, culturales, políticos, lo que sean. Y a eso él denomina equística. Y a través de esto plantea también el plan maestro de Islamabad, que es lo que tienen abajo, y donde él llega a generar un plan que responde a sus pautas. Sus pautas son maximizar los posibles contactos del ser humano, entre los humanos, entre la naturaleza, con la geografía, con todos estos elementos que he dicho antes. Maximizar el esfuerzo en organizar ese sistema, optimizar el espacio de protección, optimizar la calidad de las relaciones humanas, sintetizar los principios anteriores atendiendo el espacio y el tiempo. Se centra de nuevo en el humano, eso tan difícil de sistematizar. Y este otro que tengo por acá, y este se va a mantener a lo largo del tiempo, va a partir de lo que en ese momento también era un avance dentro de la ciencia, la teoría general de sistemas, que se las mencioné allá al inicio. Lo que se entiende por la teoría general del sistema es que a todo sistema, y él entiende el sistema como la ciudad, entra algo y después que es sistematizado acá adentro, sale algo. De la forma en que eso se trabaja y se sistematiza es de lo que depende cómo funciona la ciudad. Y a partir de esa idea trabaja en proponer redes urbanas y cómo este sistema de redes urbanas se van prestando cosas entre sí y esas cosas son parte de lo que produce internamente, como también de lo que va recibiendo y lo que va prestando. En este caso, él además propone los pasos de la metodología. Primero hay que describirlo al sistema y definir sus problemas, después hay que ver cómo obtengo datos y los analizo para generar la solución, cómo se evalúa y cómo se ejecuta y cómo se controla. Es decir, llegan ya a proponer metodologías. Para que vean que estos sistemas de planificación son antiguos, porque son de la segunda parte del siglo XX, y que también en el territorio argentino se han hecho, lo que tienen ahora en pantalla, esto se puede hacer con cualquier ciudad argentina o del mundo, sobre todo con las nuestras. Las del mundo tienen algunas otras variantes. No es que nosotros no tengamos planificación. Cuando vemos la ciudad, decir, ay, nosotros no tenemos planificación. Sí las tenemos. Lo que tienen en pantalla es una lista de todos los procesos de planificación de la ciudad capital de Córdoba desde 1954, donde se genera el primer plan regulador de la ciudad de Córdoba, que lo hace un italiano, La Padula, hasta la última que tengo puesta ahora es la del 2004, pero ya hay otra nueva. Ahí al medio tienen un esquema del plan director y son geniales para ponerle un nombre. El EDOM, el plan de MET y el CIPLAMET son distintas escalas de desarrollo urbano. Estos son de los años 80 en adelante, que este llegaba al 2000, nunca llegó al 2000. En el 81, una vez aprobado el plan de MET, que es este central, se empiezan a desarrollar una serie de ordenanzas. Esa serie de ordenanzas que primero reconoce el área central, empieza a ordenar esa área central. Y bajo la intendencia de Mestre se sancionan todas estas ordenanzas que tengo acá, que la mayoría todavía está en vigencia, son del 85.
La 8057, que es la que se ocupa del área central, que es esto que tengo dibujadito acá. La plaza principal está ahí. Ya les he mostrado el centro histórico, el centro histórico, sí, o sea, todo el área central es el centro histórico. Les he mostrado la petrolización que está en esta área. La petrolización es respuesta de esto, ¿no? Aunque es anterior, después termina a regularse con esto. El régimen legal de fraccionamiento del suelo, el de actividades, el de ocupación de suelo y el de preservación del patrimonio cultural. El plan de MED no se alcanzó a aplicar del todo y fue sustituido por el Plan Estratégico Córdoba, el PEC, en 1999, bajo la intendencia de Rubén Martí. Este fue el que descentralizó, el que generó los CPC que están en torno al área central de Córdoba, y el eslogan de esto era de la periferia al centro. Y como no terminaron de aplicar ese plan, a la siguiente gestión generaron el Plan Estratégico de la Ciudad, que es el PECBA. ¿Qué es lo que están viendo acá? Que cada vez que cambia el modelo político, o a veces sin cambiar el modelo político, la administración que sigue vuelve a empezar de nuevo con la planificación. La planificación, por más que tenga todo ese desarrollo fantástico que vimos antes, si no tiene una voluntad política por detrás, es muy difícil de aplicar y es muy difícil de sostener en el tiempo. Por eso ustedes ven como las imágenes de las ciudades cambian continuamente sin alcanzar a consolidar parte de lo que propone cada una de estas planificaciones. Y al final, que es solamente una serie de fragmentos que van juntando pedazos de cada una de estas planificaciones. La cuestión de diseñar las necesidades de vivienda las están viendo o las pueden ver en muchísimos de los barrios que se construyen a partir de los años 60. Nosotros tenemos en particular una serie de barrios que se construyen gracias al FONAVI, el Fondo Nacional de la Vivienda. El que ahora tienen en pantalla es el barrio Centenario de Santa Fe. Como este hay en todo el país. ¿Qué es lo que propone este que es diferente de los planes BEA que veníamos viendo anteriores de la época de Perón? Que el interés está en la manzana. La manzana ahora es una manzana que es morfológicamente, vieron como la morfología va teniendo cada vez más peso dentro del urbanismo, morfológicamente es evidente, es este bloque que tengo acá, que además tiene un centro de manzana, y cada centro de manzana, el equipo que gana este concurso, Baudisone, el Estambara, el Derby, nunca me acuerdo, es diferente. Y está pegado, si ven en la foto, a un barrio que es, digamos, tradicional, es decir, que tiene manzanas, que tienen lotes, y de la subdivisión de los lotes, pues le incorporo la casa y obtengo el tejido. Acá no. ¿Tengo una traza? Sí, la traza es clara, es ortogonal. En eso sí hay continuidad con lo que tengo al lado. ¿Tengo una trama? No, porque me fui a una altura. Aunque este tiene nada más que 4 niveles, es suficiente porque es propiedad horizontal, para anular la idea de trama. Lo que sí tengo es espacio público, porque el interés, siguiendo el TIN 10 y a todo lo demás que hemos visto recién, está en el espacio público. Espacio público que es el resultado de que de vaciar el centro de la manzana. En vez de tener toda la subdivisión del lote, tengo un solo gran espacio que sirve a todas las unidades. Estos son 4 por 3, 12, y le quito una que es la plaza y un pedacito de las otras, porque la plaza, si paso este dejo por acá, la plaza es este espacio, pero muerde estas otras 3 manzanitas, y en ese centro se ubica la iglesia, va a decir, la escuela, un espacio para el centro vecinal y algunos comercios. El resto son esas 1.290 viviendas más una serie de plazas, una serie de espacios de estacionamiento. Esta parte de acá, que es lúdica, no se llega a construir. El sistema, si lo ven, todavía tiene una idea de una planta baja casi libre. Estructuralmente, y no me quiero meter demasiado en la arquitectura, es repetir este cuadradito que tiene una ventana para todos lados.
Se ingresa por las esquinas de estos cuadrados, pero también se ingresa por las medianas, donde están los portales principales, y hay una serie de escaleras hacia el interior de este espacio público, hacia el corazón de la manzana, que permite el acceso a 2 unidades de vivienda por cada uno de los pisos. El lenguaje ya tiende casi a lo posmoderno, hay un guiño como cínico, que ya vamos a analizar mejor. Lo que le interesa es el espacio público. Espacio público que nosotros sabemos que, dado que somos argentinos, que somos latinoamericanos, no somos los más propensos a mantener lo que es de todos, solo lo que es mío. Eso va a llevar a la degradación de muchísimos de estos conjuntos, sea porque los materiales metálicos, sobre todo de carpintería, no son buenos, sea porque los mismos revestimientos que le dieron a la arquitectura no es bueno, salvo que sea el hormigón, pero el hormigón necesita después un poco de mantenimiento, así que muchos de estos conjuntos después con el tiempo asisten a ¿qué? A la necesidad de ser restaurados, o sea, han sido construidos en el 78, 90 y su permanencia en el tiempo, más o menos en condiciones de mantenimiento, no dura ni 20 o 30 años. Son conjuntos que continuamente necesitan un control, un mantenimiento que no siempre, como son espacios públicos, la comunidad se lo puede dar y la municipalidad tampoco se los da, porque ya son espacios privados que a su vez son públicos. Como ven, la cuestión esa del espacio público siempre es muy difícil de resolver en cuanto al futuro. Cuando uno diseña es fácil, esto es público. Sin embargo, después hay que plantearse, que era lo que quizás no se llegó a plantear el TINDIE, cómo se mantiene eso en el tiempo. Porque el espacio público que es común, o sea que no es el de la calle, porque este espacio de la calle te lo mantiene el municipio, pero el espacio que está adentro de tu propiedad, que es esto, lo tiene que mantener el que es dueño de eso. Y ahí está en saber cómo manejar ese gradiente entre lo público y lo privado. No quiero terminar sin mencionar la otra opción, que es el urbanismo informal o la ciudad espontánea. ¿Qué tiene de espontáneo? La necesidad, la pobreza, el analfabetismo, la falta de trabajo, la imposibilidad de acceder a un terreno, la imposibilidad de poder construir siguiendo las leyes que tiene el sistema formal. Entonces, no queda otra en muchas de estas comunidades que pasan de situaciones de campo a situaciones urbanas o que son expulsados de los centros históricos porque son revalorizados y ya no pueden mantener esa renta, que ubicarse en aquellos espacios donde el urbanismo no llega porque no es factible establecer en ellos sistemas urbanos, porque son anegables, porque están en pendiente y la mayoría de ellos porque son públicos o son privados y no son usados con ningún otro tipo de uso, estoy redundante, y que tampoco tienen equipamiento, es decir, que tiene todo lo que me impediría generar una ciudad. Todo aquello que no existe es lo que genera la villa miseria, la villa de emergencia que se transforma para siempre, también llamados barrios marginales, marginados de todo. Asentamientos que son informales porque no tienen ningún tipo de planificación ni la pueden tener. Y que en el caso de así como nosotros lo llamamos villas miserias, también, o directamente villas, y de ahí el apodo de villero, también son llamadas favelas en el caso de Brasil, que son como, además, famosas. ¿Famosas por qué? Porque generan otro tipo de cultura y son reconocidas por ese tipo de cultura. Igual que las nuestras generan otro tipo de cultura. Cultura que está marcada por esa pobreza que mencionaba antes. Pobreza que viene también de la falta de medios para trabajar, para educarse, para poder acceder a otro tipo de servicio, que no se soluciona solamente erradicando la villa miseria, como se intentó varias veces. Nosotros tenemos un plan nacional de erradicación de villas de emergencia, que mientras que construían otros sistemas
parecidos al plan que les mostré antes, destruían los asentamientos periféricos o marginales. Pero eso no soluciona el sistema, porque el sistema necesita algún elemento más para poder entender que la ciudad no es solamente lo físico, sino que es también lo social. Si no se arregla, si no se organiza esa parte social, si no se cura esa parte social, difícilmente uno pueda curar esa otra parte que es la física. Parte física que ni siquiera se puede relevar, porque nosotros relevamos siguiendo lo tradicional de, ay, acá hay una calle, acá hay un lote y una casa, y no tengo eso acá adelante. No puedo interpretarlo siguiendo todos esos patrones que me decían los científicos que miraban el espacio público. Es imposible hacerlo acá, prácticamente. Además de la inseguridad y todo lo demás que ustedes ya conocen. ¿Es urbanismo esto? ¿Es urbanismo algo que no tiene todos los parámetros que nosotros estamos acostumbrados a mirar sobre el urbanismo? Que no tiene ni licencia, no tiene ni control, no tiene ni infraestructura, no tiene urbanización como nosotros las entendemos. Tiene otro tipo de urbanización, es otro tipo de ciudad. Lo espontáneo también es el urbanismo. Lo espontáneo también es urbanismo. Son preguntas que podemos dejar abiertas y podemos seguir pensándolo en función de cómo los fijos y los flujos, las rugosidades y también las inercias dinámicas sí atraviesan estos sistemas urbanos.